Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes. Bueno, agradecido al Señor, hoy es día miércoles. Estamos en el mes de junio, estamos en el mes de junio y bueno, contento. No hace tanto frío como estos días pasados. Seguimos en cuarentena. Les mando un abrazo a todos y a todas, hermanos. Espero que estén gozosos, contentos, ¿no? En el Señor, siempre fortalecido con el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, alabado sea Jesús. Vamos a compartir la palabra de este día. Vamos a hablar un poco sobre la manifestación de la vida del hombre espiritual. El otro día vimos que nosotros somos el hombre espiritual porque hemos recibido, o somos una nueva creación porque hemos recibido una vida nueva. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar y vamos a continuar con esta meditación de la palabra. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote a ti, Señor de los cielos y de la tierra, esta nueva oportunidad que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Señor, estoy ante ti, Señor, sabiendo, Señor, que dependo exclusivamente de ti para todo, Señor. Bendíceme, Señor, ayúdame en esta noche para poder administrar, Señor, tu palabra, para trasplantar tu palabra, Señor, en los corazones y en las almas de aquellas personas que me están escuchando y de las que van a oír, Señor. Bendice, Señor, grandemente a todos los hermanos que en este día harán su programa por medio de Facebook. Señor, ayúdales, bendíceles, llénale con el Espíritu Santo, que tu palabra corra, Señor, y haga toda tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias le amo al Señor, hermanos. Y como venía hablando, hermanos, yo creo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un tema muy maravilloso que se nos presenta en millones de partes, ¿no? Y esas partes son seres humanos que han vivido en diferentes épocas y en diferentes espacios de tiempo. Y el tema que encierra todo eso es que nosotros podamos ver a través de toda la historia de la humanidad hasta nuestros días y más allá, la vida del hombre espiritual, el carácter del hombre espiritual, el sentir del hombre espiritual, el pensar del hombre espiritual, ¿no? O de la nueva creación. La nueva creación está llamada a ser el hombre espiritual. Eso ella lo logra por medio de la buena alimentación de la palabra del Señor, y por un lado, y por el otro lado se la logra por medio de que cada uno que contiene esa vida se rinde en obediencia a la voluntad de esa misma palabra. Entonces, si nosotros vamos a ver el carácter de cada hombre que está escrito en la Biblia, hombres que representan a Jesucristo, aún a nuestro amado Señor Jesucristo y después de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que el tema primordial o uno de los temas primordiales es que nosotros, una vez que fuimos salvados, podamos ver de qué o cómo está constituido el hombre espiritual o la nueva creación. Porque muchos años ignorando este tema, y muchos aún no lo conocen, siempre tratamos nosotros de escondernos detrás de el árbol del bien y del mal, sobre todo en la parte buena del árbol, porque del bien, entonces nos escondemos detrás del árbol del bien, escondemos el mal, ¿no? que hay ahí.
y pensamos que en la manifestación del bien nosotros manifestamos la vida del hombre espiritual, pero la verdad que es la misma vida del hombre viejo, ¿no? Que la Biblia lo llama el hombre religioso. Y eso nos hace ver desde Caín hasta nuestros días que nos hablan, o a los días de Jesús que nos hablaban de los fariseos y los saduceos, y en nuestros días nos hablan de los hombres que andan conforme a la carne. Entonces, poder ver esto, poder ver o entender, ¿no? La vida del hombre espiritual o de la nueva creación y ser cautivado, ¿no? Por esa vida, por esa manifestación de esa vida, lograr la práctica o la manifestación de la justicia a través de esa vida es algo maravilloso para nosotros. Creo que esto es una de las cosas que le está faltando a la iglesia toda, ¿no? Que es la manifestación de la vida del nuevo hombre. Muchos creen que la manifestación de la vida del nuevo hombre consiste en ir, por ejemplo, un día de retiro espiritual, ¿no? Como un retiro espiritual como se hacía antes, que iban los hermanos y pagaban una quinta, y en esa quinta se reunían y bueno, y oraban y alababan y cantaban y leían la palabra del Señor y ayunaban. Y bueno, mientras que estaban ahí ellos manifestaban o experimentaban la vida del hombre espiritual. Pero realmente eso no tiene nada que ver con la vida del hombre espiritual o con la vida de la nueva creación, ¿no? Porque nosotros vemos que la vida de la nueva creación tiene que manifestarse en todo nuestro ser, ¿no? En nuestro espíritu, alma y cuerpo, y esto es una cuestión de vida, es decir, es algo que se manifiesta de una manera natural, ¿no? Sin ningún tipo de esfuerzo, sino que se le da lugar a la vida del nuevo hombre, de la nueva creación, y eso se manifiesta a través de nosotros. Es como cuando usted siembra una semilla en la tierra y esa semilla produce el contenido, es decir, la vida que lleva, ¿no? Sea el contenido, sea zapallo, o la vida de un zapallo, la vida de una papa, o la vida de una lechuga, la vida de un tomate. Esa es la vida que se va a manifestar. Esa vida se manifiesta cuando la semilla cae en la tierra y el sol y la lluvia producen todo lo que se necesita exteriormente para que esa semilla produzca, y en la misma tierra hay los componentes que ella también necesita. Así también la semilla de la palabra de Dios fue sembrada en nuestros corazones, y ahora la lluvia, que es el Espíritu Santo, la luz, que es Jesucristo, la vida de Cristo en nosotros, va a hacer que esa semilla germine y va a dar luz a la vida del nuevo hombre o la nueva creación. Es algo natural. No necesitamos ir a ningún retiro espiritual para poder alcanzar esa vida o manifestar esa vida. En todo caso, esa vida se manifiesta a las 24 horas del día, ¿no? Constantemente, ¿no? Y no solamente en un retiro espiritual que dura, póngale 3 días, o dura una semana, 15 días, y después vuelve nuevamente a manifestarse la vida del hombre viejo, la vida de la carne. Entonces, es muy bueno ver este tema. Yo creo que es algo muy importante. Todavía no estoy leyendo la palabra porque quiero hacer una introducción. Tal vez este tema lo lleve algunos días entenderlo por la palabra. Yo creo que el tema principal, y creo que no se está entendiendo aún en los hermanos de gracia, lo que significa manifestar la vida del hombre o de la nueva creación.
Esta vida no la alcanzamos solamente poniéndonos en oración. Veo que muchas veces nos retiramos y nos ponemos en oración y en ayuno, y bueno, y ahí nosotros manifestamos una vida espiritual. Pero la vida del nuevo hombre, la nueva creación, no es eso. Eso es parte de la vida del nuevo hombre, de la nueva creación, pero no es todo. La vida del nuevo hombre, de la nueva creación, tiene que durar las 24 horas del día, en medio de la carne en nosotros, en medio de que estamos en este mundo, en medio de las tentaciones y de las concupiscencias de la carne, nosotros aún así permitimos que esa vida se manifieste en nosotros. Entonces, en la medida que nosotros no entendemos, no entendamos que esta vida del nuevo hombre, la vida del hombre espiritual o la vida de la nueva creación, es el eje, digamos, por así decirlo, ¿no? Es algo importante, es algo vital para nosotros. Entonces la iglesia va a seguir siendo la misma, la iglesia va a seguir siendo una iglesia religiosa, llena de hermanos o hermanas que durante la hora de culto van a ser muy espirituales, pero después, durante las 22 horas restantes van a vivir salteados, así por decirlo, salteados entre esas 22 horas, una vida natural y una vida espiritual, entre comillas. La vida espiritual es una vida que nosotros la tenemos que manifestar, ¿no? Habiendo nosotros entendido por medio del conocimiento revelado de su palabra, de lo que nosotros ahora somos, y de lo que hemos dejado atrás, porque nosotros dejamos atrás. ¿Qué dejamos atrás? La vida vieja, la vida del hombre viejo, del hombre natural, la vida del cuerpo de pecado. Hemos dejado. ¿Para qué hemos dejado? Es una forma de vestirse, eso, nos hemos desvestido de todo eso para vestirnos de la nueva vida, la vida del hombre espiritual, de una nueva creación. Con esta vida nosotros tenemos que vivir las 24 horas al día, enfrentándonos, ¿no?, con las luchas, con las pruebas, con tantas idiosincrasias que hay en este mundo. No, esta vida espiritual no solamente la tenemos cuando estamos leyendo la Biblia, sino que esta vida, o cuando estamos orando, sino que esta vida espiritual nosotros la tenemos que manifestar, o se tiene que manifestar de una manera natural, en medio de las discusiones que nosotros tengamos con nuestros parientes, en medio de la furia que tengamos nosotros por ciertas ocasiones en nosotros mismos. En todo momento la vida del hombre nuevo tiene que manifestarse en nosotros. Entonces verdaderamente van a conocer los hermanos lo que es la vida de la iglesia, lo que es la vida que a nosotros nos corresponde manifestar en este mundo, ¿no? La vida de la iglesia no es la vida de 2 horas de culto o un día especial que nos reunimos, ¿no?, para compartirnos algo, sino que la vida del nuevo hombre, la vida de la nueva creación es todos los días, cada minuto, cada hora que nosotros vivamos en este mundo. Por eso, hermanos amados, yo creo que el hombre que entiende estas cosas, entonces ya entra en un descanso, pero no ese descanso indiferente, sino ese descanso vigilante, ¿no? Porque tenemos que vigilar, ser como atalayas, atentos, ¿no?, que no se vaya a colar entre medio de nosotros y la nueva vida alguna victoria de la carne o alguna victoria de Satanás sobre nosotros. Tenemos que no ser indiferentes, ¿no? Está bien, nosotros sabemos que esa vida se tiene que manifestar en nosotros, que nosotros, por más que hagamos lo que hagamos, esa vida no se va a manifestar, que esa vida se va a manifestar de una manera natural en medio de nosotros, ¿no?, y en nosotros, de una manera natural. Esa es la vida que nosotros tenemos, esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es la vida del nuevo hombre, de la nueva creación.
Esa vida nos controla a nosotros, nos hace fructíferos a nosotros y no nosotros le hacemos fructífero a esa vida. Nosotros no podemos hacer fructífera esa vida como muchos tratan de hacerlo, que tratan de fructificar por medio de la vida de la nueva creación o por medio de la vida del nuevo hombre, tratan de llegar a tener fruto para Dios o ganar alguna bendición de Dios o ser merecedores o llegar a ser merecedores para ser arrebatados en la primera fila. De ninguna manera. Nosotros debemos darle lugar a esa vida, que esa vida tenga libertad en nosotros de poder manifestarse y de poder controlarnos a nosotros en los peores momentos, en las peores experiencias que nosotros podamos estar viviendo. Por eso es muy importante, ¿no?, que el mundo conozca la vida de Dios en nosotros. ¿Vio? Porque lo que se manifiesta en nosotros es la vida del nuevo hombre, de la nueva creación. Me decía una hermana estos días que su hermana, viendo la transformación que ella y su esposo tenían, después de haber conocido el mensaje de la gracia, ella quiere también, ¿no?, recibir lo mismo. Ella quiere manifestar esa misma vida que su hermana y su esposo están manifestando, esa paz, esa docilidad, esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría, ¿vio? Y bueno, y esa es la vida de la nueva creación. Y bueno, y yo sé que ellos, en medio de tantas dificultades que ellos dos tienen, ellos le están dando lugar a la vida de Dios, ¿no?, en ellos, ¿no? Y eso trae fruto. Fíjese que la hermana de ellas quiere venir a nuestra congregación para que también ella pueda alcanzar por medio de la palabra de la gracia, ¿no?, vivir o que esa vida se manifieste a través de ella. Por eso, hermanos amados, esto es precioso y esto es maravilloso que nosotros podamos entender, porque de lo contrario el mundo va a seguir estando peor. La iglesia no está haciendo nada para que el mundo sea transformado o conformado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer todo, nosotros queremos cambiar el mundo, ¿vio? Que lo que va a cambiar este mundo no vamos a ser nosotros, sino que va a ser el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la vida que nosotros tenemos dentro de nosotros. Nosotros tenemos que lograr cambiar el mundo por medio de la vida de Cristo, por medio de la vida de la nueva creación. Y esto de cómo se manifiesta esa vida, de una manera natural, no sin ningún esfuerzo, solamente nosotros tenemos que rendirnos como la tierra que recibe la semilla, ¿vio? Ella no hace ningún esfuerzo para que se le siembre la semilla, sino que ella se rinde a la semilla, recibe la semilla y después la semilla manifiesta la vida que está en ella y se puede ver la planta y se puede ver también con el tiempo el fruto. Qué maravilloso es esto, porque vengo pensando en estas cosas, vengo pensando en esto que es tan importante para la transformación de la vida de los cristianos, ¿no? La vida de muchos hermanos e hijos de Dios, ellos manifiestan la vida del hombre espiritual en ciertas ocasiones, en ciertas oportunidades, ¿no? Y después vuelven nuevamente a las mismas costumbres, a las mismas prácticas, después vuelven nuevamente a las mismas simpatías que tenían antes cuando estaban en la vida de Adán. Pero la vida del hombre nuevo no es así. La vida del hombre nuevo no es como que nosotros cuando necesito manifestar la vida del nuevo hombre, entonces lo busco a Jesús, y cuando no necesito, entonces vivo mi vida, la vida de la carne, la vida del mundo. Y el Señor Jesucristo es el primero. No, yo soy el primero y soy el postrero. Él no puede ser segundo.
Él es el primero. ¿No? Él no se manifiesta en nosotros cuando nosotros lo decidimos, ¿no? Sino que Él se manifiesta cuando nosotros nos rendimos. Y motivo hay para rendirse porque el Señor a nosotros nos dio entendimiento de esta nueva vida que está en nosotros. Esta nueva vida siempre quiere darse a conocer. Ahora fíjese que esta nueva vida es asistida, esta nueva vida es asistida por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y esta nueva vida es asistida por el Espíritu Santo. No es asistida por nosotros. No es asistida por nosotros esta nueva vida. Esta vida es asistida por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Porque lo que necesita esta vida nueva, esta vida resucitada, esta vida de la nueva creación es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una ley en nosotros que va en contra de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley del pecado y de la muerte que están en nuestros miembros. ¿No? Hay un poder, ¿no? En nosotros hay un poder tan grande que va en contra de Dios que si no estuviera el poder del Espíritu Santo en nosotros, con la disposición que nosotros tenemos, sin el Espíritu Santo nunca podríamos manifestar esta vida. Necesitamos el Espíritu Santo, no solamente la disposición, porque si no, veamos ahí en Romanos, en el Romanos capítulo 7 de Romanos, en el versículo, creo que es el versículo, dice, en el versículo 17 podíamos leer, ¿qué le parece? Vamos a leer desde el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjese, por más disposición que nosotros tengamos, ¿no? para manifestar la vida nueva o la vida del hombre nuevo, no es suficiente. La disposición no es suficiente, ¿no? El deseo no es suficiente de manifestar. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder manifestar esta vida nueva que el Señor nos ha dado. Este Espíritu Santo que nosotros tenemos asiste a la vida del nuevo hombre, a la nueva vida que está en nosotros. Por eso es muy importante recibir el Espíritu Santo, pero también es importante recibir el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, como dice la palabra del Señor. Bueno, entonces, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo, el pecado que mora en la carne, ¿no? El pecado que mora en él le impide a Pablo, en aquel tiempo le impedía manifestar la vida, o que la vida de Dios se manifestara, la vida de la nueva creación se manifestara en su cuerpo humano. Le impedía a eso, al apóstol Pablo eso, le impedía, y así le va a impedir a usted también. Acá no es cuestión de mentalidad o de disposición, acá es cuestión de poder manifestar, porque recibiréis poder. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero ese poder no nos asiste a nosotros, sino que asiste a la vida que hemos recibido, ¿no? Manteniendo, por otro lado, la carne en estado muerto en nosotros, porque el Espíritu Santo tiene un poder tan grande que puede asistir a la vida de Dios que está en nosotros, pero también puede mantener en estado muerto nuestra naturaleza humana. Y en el versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
El pecado que moraba en el apóstol Pablo se manifestaba, y eso que él era creyente. Él era un creyente, era salvado, había tenido su encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco, ¿no? Pero sin embargo, en él se manifestaba el pecado, porque todavía no entendía el apóstol Pablo la manera, cómo operaba el Espíritu Santo en él. Porque él no nació sabiendo todo, él fue aprendiendo, como usted y yo tenemos que ir aprendiendo la manera de obrar del Espíritu. ¿Vio? Nosotros vamos aprendiendo eso en la medida que vamos avanzando, que vamos creciendo. Entonces, en el 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, ya se paró, no mora el bien. Sabemos, eso no mora el bien en la carne. Porque el querer el bien está en mí, pero no alcanzo a hacerlo, o no en hacerlo. Vamos a leer ahí en la versión 1099, estoy leyendo en la versión 1960, Gloria al nombre del Señor. En el 18, yo sé que en mí no mora el bien, porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo. Gloria al nombre del Señor, bendecido sea el Señor. Yo sé que en mí. Vamos a leer ahí en Génesis 6:5, alabado sea 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los hombres, de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso, hermano, hasta que nosotros no entendemos las dos naturalezas del creyente, ese designio siempre va a estar en nosotros. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que nos abra los ojos del entendimiento para que nosotros podamos ver cuánta maldad hay en nuestra naturaleza caída, ¿no? Entonces Pablo decía en el 18, yo sé que en mí, esto es a saber en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo. ¿No? Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, eso hago. Pero él quería hacer lo bueno, porque él ya había nacido de nuevo. El sentir de él era hacer el bien, era agradar a Dios. No como muchos hermanos, pero no lo pueden hacer, no lo pueden alcanzar. Muchos hermanos quieren vivir en el poder de la nueva vida, en el poder del nuevo hombre, pero no lo pueden alcanzar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden alcanzar? Porque no saben cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo nosotros alcanzamos a vivir en el poder del nuevo hombre? No, nosotros no lo podemos hacer, no podemos vivir en el poder de esa vida, sino que esa vida se tiene que manifestar en nosotros de una manera natural. ¿Cuándo se manifiesta esta vida? ¿No? En nosotros, cuando nosotros nos rendimos al Espíritu. Por eso la obra más grande que el hombre hace delante de Dios debe hacer es rendirse. Rendirse es caer postrado a los pies del Señor, reconociendo que necesita su ayuda. ¿Entiende, hermano? Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, entonces nosotros vemos, hermanos amados, que la vida del nuevo hombre, la vida de la nueva creación se tiene que manifestar en nosotros, no por nosotros. Nosotros no podemos manifestar esa vida. Si no, leamos ahí en 2 de Corintios, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, dice en el capítulo 4, versículo 10, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. Nosotros, ¿a qué murió Jesús? Murió Jesús al pecado, murió a la carne, murió al mundo, murió al diablo. Murió a todo lo malo. Llevando por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada. ¿Vio? Sea manifestada. ¿Cómo es manifestada? No, por el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, después del capítulo 7, viene el capítulo 8,
¿no? Antes tenemos que pasar por el capítulo 6, después venimos al capítulo 8 y encontramos la vida en el espíritu y no en la carne. Yo observo, ¿no?, que durante muchos años, aún en la gracia, los hermanos que tienen el mensaje de la gracia, no han podido manifestar la vida de la nueva creación. No todos, hay algunos que lo han manifestado, hay algunos que lo han alcanzado. Yo conozco a varios hermanos, no muchos, pero a varios hermanos que han manifestado la vida de esta gracia, la del hombre espiritual. Y eso fue debido a que ellos se han rendido, ¿no?, al Espíritu, han recibido la llenura del Espíritu Santo, se han rendido al Espíritu y se han dejado guiar por el Espíritu. El Espíritu Santo asiste a la vida que hemos recibido, no asiste a Ramón Encina, porque Ramón Encina murió. Ramón Encina, yo me llamo Ramón Encina, Ramón Encina murió y ahora vive una nueva creación, ¿no? Y ahora esta nueva creación, ¿no?, tiene que manifestarse, en esta nueva creación se tiene que manifestar la vida del hombre nuevo, la vida de la nueva creación. Durante las 24 horas del día, no solamente cuando estoy en la iglesia, o cuando estoy orando, o cuando estoy frente a la palabra de Dios. Las 24 horas del día tengo que manifestar. Y eso, hermano, es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque está la carne en nosotros, ¿no? El cuerpo donde están las concupiscencias. Todavía tenemos la mente del hombre natural en nuestra cabeza, pero en nuestro corazón tenemos la mente de Cristo. Tenemos el alma, muchos tenemos el alma que no ha sido santificada, no por la palabra, porque no se han rendido. Otros tenemos el alma santificada por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando el alma es santificada, entonces se manifiestan los sentimientos de Dios, ¿no? Porque el alma es la parte emotiva del Espíritu, ¿no? Y más que eso. Es la parte emotiva del Espíritu y nosotros ahora sentimos como Dios siente. Pero esto es todo el día, ¿no? Entonces hay hermanos que no están ocupados en estas cosas, que no están ocupados o preocupados en manifestar o que se manifieste esta nueva vida en ellos. Hay muchos hermanos que están ocupados en muchos pensamientos, muchos se ocupaban en los trabajos, en mejorar sus casas, en trabajar hasta aún los días domingos, dejando la congregación de los santos, dando el Espíritu Santo, compungiéndoles en sus corazones que se congreguen, pero dejaban las congregaciones y eso evitó que la vida del nuevo hombre no se manifestara en ellos de una manera natural. Entonces, Dios creó a este mundo para el hombre, pero ¿para qué hombre lo creó? Para la nueva creación. Y este mundo se va a llenar de la nueva creación. Hombres, mujeres, niños que van a ser una nueva creación van a llenar la tierra, así como las estrellas en el cielo. Una nueva creación que lo único que va a poder manifestar es la vida de Dios. Ahora, eso nosotros lo tenemos que alcanzar acá. Dios quiere que la gente lo conozca a Él. El hombre fue hecho para manifestar a Dios, su carácter, su pensamiento, su sentimiento y su dirección. Para eso fuimos creados. Pero no lo podemos manifestar a Dios solamente cuando venimos a la iglesia o cuando damos un tratado. No podemos manifestarlo solamente a Dios cuando hacemos una campaña evangelística. Y después todo el resto es una vida carnal, una vida natural. No es así como se manifiesta la vida del hombre nuevo. No es así como vamos a ganar las almas para Cristo. Nosotros tenemos que manifestar la vida del nuevo hombre las 24 horas del día. Para eso tenemos que alejarnos de todo, tenemos que alejarnos del fútbol, ¿no? Porque muchos hermanos son hinchas de fútbol.
Tenemos que alejarnos de la política, porque muchos son de un partido político o de otro partido político. Yo veo hermanos que entienden la palabra que opinan de la política. Eso no, la vida nueva no nos lleva ahí. La vida del nuevo hombre no opina sobre eso, porque sabe que esas cosas tienen que pasar. Eso no se va a resolver sino solamente en el reinado de Cristo. En el reinado de 1000 años, todos los problemas políticos se van a resolver ahí. ¿Entiendes? Nosotros no podemos ser como Calvino. Calvino, él quiso reformar la Iglesia Católica Apostólica Romana y no la pudo reformar. Así muchos hermanos que forman partidos políticos quieren reformar el mundo y no lo van a poder lograr, porque el mundo va a ser reformado cuando Cristo venga en su reino. Es el único lugar donde va a ser reformado el mundo. Entonces, al no tener entendimiento de estas cosas, ¿por qué no tenemos entendimiento? Porque no se manifiesta la vida del nuevo hombre, la vida espiritual, la vida de la nueva creación. ¿Vio? No se manifiesta, la vida está ahí. Está la vida, hemos recibido la vida, usted es salvo, tiene vida eterna, ha sido justificado, ha sido regenerado, ha sido santificado, ¿no? En el Señor Jesús. Todo eso es así, pero no puede usted manifestar el carácter divino, la vida divina que hemos recibido. ¿Vio? Porque todavía hay una ley en sus miembros que lo lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte, y no se produce en usted lo que dice aquí en Romanos 8, versículo 2. Porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todavía no hemos sido liberados. ¿Por qué? Porque yo todavía no me he desprendido de esa vida, de la vida de pecado. Todavía no es, porque todo lo que no es relacionado con la vida del Espíritu es la vida de pecado. Todo, absolutamente todo, aunque parezca bueno. Entiende, hermano, espero que usted me esté entendiendo, porque este es un tema muy primario para la vida de la iglesia. ¿Por qué la iglesia nunca es transformada? ¿Por qué los hermanos no son transformados? Porque tratan de vivir una vida, ¿no? La vida espiritual con la vida natural, con el lado bueno, como hablábamos sobre el árbol del bien y del mal. Escondemos lo malo, tomamos lo bueno lo exhibimos, pero no deja de ser del árbol del bien y del mal. Nosotros, para poder dar a conocer a Dios, lo tenemos que hacer por medio del árbol de la vida, y Jesucristo es el árbol de la vida. Y comemos de Él y bebemos de Él. Ahora, lo maravilloso de todo esto que yo le estoy compartiendo a usted, hermano, es que esta vida se manifiesta en nosotros de una manera natural. No necesita la vida de que nosotros la ayudemos. La vida se manifiesta sola. ¿Vio? Tiene su manera de salir. Usted pone una semilla debajo de una piedra y con el tiempo la vida se va a manifestar por más que esté debajo de una piedra. ¿Por qué? Porque la piedra no tiene vida la piedra. Es algo muerto. La única vida que hay ahí es la vida de la semilla. Entonces se va a buscar la vida misma va a levantar milimétricamente la piedra y se va a expandir. Y eso lo hemos visto cuántas veces. Por eso, hermanos amados, no sé, espero que el Señor le dé sabiduría y entendimiento, ¿no? Ahora, nosotros hace años que venimos manifestando la vida del nuevo hombre, la vida del hombre espiritual. No es fácil. Diario. Es un ejercicio, veo ahí mi hijo cuando va al gimnasio, él va 2 o 3 horas al gimnasio. Y bueno, y se cansa y vuelve y se alimenta y se baña y todo eso. Pero cuando nosotros manifestamos la vida del hombre espiritual, esa vida no se cansa. Es todo el día, ejercitando esa vida todo el día, dándole lugar. Señor,
yo me rindo a ti, haz conmigo como tú quieres, Señor. El Espíritu Santo nos va a ir asistiendo a esa vida para que esa vida se dé a conocer. Porque esa vida sin el Espíritu Santo no se puede dar a conocer, porque el Espíritu Santo ocupa un lugar muy primordial en la manifestación de la vida del hombre nuevo, y el lugar que ocupa el Espíritu Santo para que esa vida se manifieste a través de nuestro cuerpo humano es mantener en estado muerto la carne. La carne, fíjese, el Espíritu Santo es el poder de Dios que nos abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos darle lugar a esa vida. El problema de nosotros, de la iglesia, es que nosotros no manifestamos la vida del nuevo hombre, la vida de la nueva creación. Nosotros manifestamos, sin ser religiosos, manifestamos una vida religiosa. ¿Cómo es la vida del religioso? Fíjese, vamos a leer ahí en Romanos capítulo 2, en el versículo 17. Acá está hablando Pablo del hombre religioso. He aquí que tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Vio? Hombre, ese es el hombre religioso. El hombre religioso es un hombre que tiene un gran estima de sí mismo y de su capacidad, de su pureza. Tiene como algo logrado por sí mismo. ¿Vio? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y eso es lo que la iglesia estuvo haciendo siempre, ¿no? Creyéndose que era maestro de niños. La iglesia enseñaba a otros que no había que hurtar, pero la iglesia hurtaba. ¿Y qué hurtaba? La vida de los hermanos. Les robaba la vida. Le hurtaba la vida a los hermanos. Tú que no has de adulterar, adultera. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Bueno, y así, hermano. Entonces, ¿a dónde yo lo quiero conducir a usted en esta noche, hermana? A que usted le dé lugar a la vida del nuevo hombre. La vida del nuevo hombre es lo que usted tiene. La vida del nuevo hombre es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la vida del nuevo hombre, Cristo. Ahora Cristo quiere darse a conocer. Cuando Cristo se da a conocer, Él da a conocer al Padre. Él no nos da a conocer a nosotros. Él no nos engrandece a nosotros. Él engrandece al Padre, como lo hacía en los días de su carne, cuando estaba en esta tierra. ¿No? Pero a nosotros Él nos llama vaso de honra, para usos honrosos. Y a otros les llama vasos viles, para usos deshonrosos. Entonces, usted ríndase y déle lugar a esa vida. Señor, levántese a la mañana, Señor, manifiéstate en mí, o a través de mí. Señor, yo quiero darte a conocer a ti. ¿No? ¿Se acuerda cuando los hermanos querían ir a África para llevar el Evangelio? Querían ir a los países, querían ser predicadores internacionales, y eso no está mal, está bien. Pero se olvidaron de acá, de la localidad. Cuando nosotros queremos dar a conocer esa vida, primeramente tenemos que darla a conocer a las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros sobrinos, ¿no? Nuestros nietos. Tenemos que dar a conocer a ellos la vida de Dios. La vida de Dios se tiene que dar a conocer a ellos. Y ellos tienen que ver en nosotros
No, porque la vida de Dios no es todo amor, sino que la vida de Dios es justicia también. La vida de Dios es exhortación, es corrección. No, miremos todo, porque ahora nosotros decimos, bueno, voy a darle lugar a la vida de Dios y lo único que se manifiesta es el amor, ¿no? Y cuando hay algo que va en contra de su naturaleza, como la fornicación y el adulterio, no digo nada porque yo tengo que manifestar el amor de Dios. Oh, no. La vida de la nueva creación, ¿no?, es aborrecer el pecado. No solamente el pecado que está en nosotros, sino que está en medio de nosotros. Entonces nosotros pedimos sabiduría a Dios para aconsejar correctamente a fin de que ese pecado no prevalezca en medio de nosotros, ¿no? Porque cuando hablamos de la vida del nuevo hombre, no hablamos del amor solamente, hablamos de la justicia, ¿no? Porque el amor y la justicia van juntas, ¿no? Hablamos de la misericordia, pero también hablamos de la doctrina, hablamos del castigo también, porque Dios castiga al hijo que ama para que no se pierda. Entonces, toda esta vida que nosotros tenemos que manifestar, ¿no? Esta vida que nosotros tenemos que manifestar, hermanos amados, tenemos que experimentarla en nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que saber en nosotros si esa vida está en nosotros. Porque dice ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, y si no si ya no soy reprobado, ¿no? Si no, ya soy reprobado. Pero nosotros no somos reprobados, dice. Más, espero y conoceréis que nosotros no somos reprobados, ¿no? Entonces oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, más para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Entonces, fíjese, hermanos amados, ¿cómo vamos a nosotros a dar a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a poder salvar las almas que nos rodean, los parientes, amigos que nos salvan a nosotros, si no le mostramos la vida de Dios? Si no permitimos que la vida de Dios se manifieste a través de nuestro cuerpo humano. No, si nosotros queremos que nuestros parientes, nuestros familiares más amados, que no se vayan al infierno y a la condenación eterna, que ellos no se enfermen de una muerte, de una enfermedad mortal, sino que ellos vivan largos días sobre la tierra con nosotros y nosotros podamos gozarnos con Él, nosotros tenemos que dejarle que la vida que hemos recibido se manifieste, porque esta vida da vida, esta vida no nos enferma, esta vida siempre nos mantiene sanos, fuertes a nosotros, y esa sanidad llega aún a nuestra carne física. Sabemos que la carne algún día tiene que partir, tiene que volver al polvo, ¿no? Pero no queremos morir, ¿no?, antes de tiempo, por algún deterioro de la carne, por cuanto nosotros no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por causa de que morimos por causa de hemos sembrado en la carne, hemos vivido una vida pecaminosa y sabemos que el pecado produce muerte anticipada. Por eso, hermano, si nosotros amamos a nuestros amigos, amamos a nuestros parientes, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros sobrinos, amamos a nuestras hermanas, a nuestra madre, nosotros queremos que sean salvos porque todavía no han alcanzado la salvación, y si la han alcanzado, no queremos que mueran antes de tiempo. Entonces nosotros le tenemos que en nosotros se tiene que manifestar la vida del nuevo hombre, de la nueva creación, ¿no? Qué maravilloso cuando yo escucho que las personas quieren venir a la iglesia porque han visto la vida de Cristo en un hermano, en una hermana.
Eso es maravilloso. Yo quiero lo mismo que vos tenés. Yo quiero tener esa paz que vos tenés. Yo quiero ese gozo que vos tenés. Yo quiero esa mansedumbre que vos tenés. ¿No? Yo quiero eso para mí. Bueno, y usted le dice, eso está en Jesucristo. Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Jesucristo nos llevó a manifestar, o nos lleva a manifestar una vida que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos da gozo eterno. ¿Entiende, hermano? No vivamos una vida religiosa, o no pensemos nosotros que tenemos que vivir, que la vida espiritual es 2 horas de culto, o la vida del nuevo hombre es hacer una obra buena. La vida del hombre nuevo es las 24 horas del día. Nosotros estamos revestidos de esta vida. No, nuestro espíritu se ha revestido de esta vida y nuestra alma se ha revestido de nuestra vida y ahora nuestro cuerpo manifiesta esta vida. Aunque no lo quiera hacer, lo manifiesta igual. ¿Por qué? Porque esta vida es superior al poder de la carne. Que el Señor le dé entendimiento en todo, hermano. Hermana, que el Señor le haga entender estas cosas. ¿No? La manifestación de esta vida, ¿no? Nos trae tribulación. Porque es así, nos trae tribulación. Pero en medio de la tribulación nosotros podemos cantar alabanza. Y cuando no podemos cantar alabanza, no, el Espíritu Santo nos lleva a la oración, ¿no? Para clamar al Señor. Porque el Señor quiere que vayamos a orar, que vayamos a clamar, no por algo que se va avecinando a nosotros y nosotros no nos estamos dando cuenta. El Señor siempre nos prepara para el día malo, pero necesitamos nosotros, o Dios necesita, o nuestro Señor Jesucristo necesita que su vida sea conocida. La vida, el día que nosotros manifestemos la vida de Dios a los hombres, no vamos a tener necesidad de hablar a los hombres sobre el Evangelio, sino que lo vamos a hacer por medio de la demostración de esta vida. ¿Sí? Le vamos a hablar, por supuesto, le vamos a hablar porque esta vida consuela, y las palabras de esta vida consuelan, y las palabras de esta vida libertan, y las palabras de esta vida no son para fortaleza al débil. Sí, hablar sí, pero le estoy diciendo en sentido figurado, que nosotros cuando manifestemos esta vida o cuando esta vida se manifiesta en nosotros, entonces las almas van a querer venir corriendo a la presencia del Señor. Doy gracias al Señor por esta noche. No, hermano, espero le aliento a usted y que crea con todo su corazón que esa vida está en usted. Crea que usted la ha recibido. Ore al Señor. Diga al Señor, yo quiero que tu vida se manifieste en mí. Que tu Espíritu Santo te asista y me asista para que la carne no tenga el control de mí, sino que el Espíritu Santo sea el que me controle y que le permita a esta nueva vida que está en nosotros manifestarse. Señor, estoy delante de tu presencia en esta noche agradecido por cuanto tú nos has dado esta palabra. Bendice a los hermanos, a las hermanas que han escuchado el programa. Ayúdales a cada uno, Señor. Bendíceles grandemente. Señor, queremos una iglesia que manifieste tu vida. Señor, porque somos tu cuerpo. Y si nosotros manifestamos una vida que no es la tuya, entonces estamos diciendo que en tu cuerpo hay 2 vidas. Y en tu cuerpo no hay 2 vidas. En tu cuerpo hay una sola vida, que es la vida de Dios. Señor, no puede haber en tu cuerpo 2 vidas, sino que hay una sola, y es asistida por el Espíritu Santo. Señor, bendícenos, ayúdanos cada día. Bendice a los hermanos y a las hermanas que han entendido esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.